Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal Fue Juegos Portables, y continuamos con la historia de Mega Man 1 para Nintendo NES, y vamos a continuar con el enemigo que nos habíamos quedado en el primer capítulo. Esta vez vamos a ir contra el de fuego, contra Fireman, y vamos a ir usando todos los poderes que tengamos a mano, para que sea más vistoso también nuestro héroe. Ahí le tiramos la bomba a estos aparatos que son bastante molestos. A ese le podemos tirar, le puede llegar la onda expansiva también. Ahí lo hemos derrotado. Este pibe tira dos rayos, ¿no? Y bueno, el segundo te puede llegar a atinar, o los dos. Aunque yo les había dicho que en la primera parte del juego, lo positivo que tiene dentro de lo malo es que cuando recibimos daño quedamos como en intermitencia, ¿no? El protagonista, Mega Man, es como que no nos pueden pegar constantemente, nos pegan uno y quedamos como invisibles, ¿no? Como si fuese un mini fantasma. Bueno, acá vamos avanzando, hay que tener mucho cuidado, estamos con la vida llena, entonces no hace falta ir a buscar cura por el momento. Donde estas llamas a veces te trolean un poco, porque parece que como que ya se extinguieron del todo, y cuando uno salta te terminan lastimando. Acá este rayo también, ahí estoy viendo cura ahí abajo, así que mucho no me preocupa aunque sea esta zona. Vamos a ir rellenando nuestra barra de vida. Y acá como reaparece todo lo que está como premio, ¿no? Lo vamos agarrando. Ahora caemos en picada. Vamos a dejar que bajen bien estas llamas. Ahí hay unas flemas también de fuego, ¿no? Que como que suben y bajan. Ahí como que el tobillito no aguantó de Mega Man y se dijo, tengo mucho frío, me voy a tirar una zambullida, me voy a pegar una zambullida épica de lava. Y bueno, ahora quedó bronceado, ¿no? Pero le estaba diciendo que esas tipo bolas de fuego que constantemente suben con velocidad y después bajan y se van esparciendo. Ahí pasamos entre el medio, tuvimos suerte. Y acá hay como también como llamas que van con gran velocidad pasando por justo el acceso por donde tenemos que continuar. Y seguramente tiene una clase de un momentum para que nosotros podamos pasar, pero como estamos a tope, queremos llegar a vencer al jefe, al Dr. Willy. Entonces no tenemos tiempo que perder. Vamos a ir usando la variación de poderes. Para eso luchamos tanto con cada uno de los jefes para obtenerlo. A esto le va mejor el tiro común, pero tiene esa expansión, ¿no? Cuando uno lo derrota, podemos cambiar de poder para que nos rellene un poco la barra, porque el poder normal, el Mega Man por defecto, no le sirve. Ahí vamos bajando, y estos enemigos vienen infinitamente. Ahí tenemos para rellenar un poco la vida. Ahora vienen van a volver otra vez estos de la llama. Ahí vi que habían subido. Ahí van bajando. Vamos a ir para atrás. Y ahí viene otra vez se vuelve a resetear la corona esta molesta.
que ahora le podemos tirar una bombita ahí para, de paso que cargamos, le tiramos una bomba y ahí le logramos atinar. Y a estos enemigos le va bien la electricidad porque te vienen de arriba, pero no le vamos a dar tiempo a que estén bajando para que nos estén también haciendo daño. Y ahí llegamos a combatir con el jefe, de este caso de fuego. Ahí le tiro una bomba a ese mecanismo, pero no llega. Vamos a tener que usar esta le va bien el boomerang. El boomerang le da como un campeón, pero no está atinando bastante de golpe, igual ese aparato. Y ahora llegamos con la mitad de vida, bueno, casi con la mitad. Vamos a utilizar el poder del hielo, que es el que más daño le va a hacer a este personaje. No me dio la oportunidad de acercarme. Este personaje, cuando peleamos a distancia, te ataca mucho, te ataca constantemente, no te da chance de esquivar los golpes. Así que ahora vamos a usar otra estrategia. Vamos a ir a pegarnos lo máximo y no dejarlo que nos esté atacando tan insistentemente con su poder. Y ahí lo hemos derrotado, sirvió mucho esa técnica. Estamos festejando, ¡viva ahora! Ya le hemos ganado el de fuego. Y ahora completamos los, creo que eran 6, ¿no? 6 enemigos, jefes principales de esta etapa. Y ahora está ahí el Dr. Willy, que era el que les había mencionado, pero antes de eso vamos a ir a la pantalla de Electroman nuevamente para ir a recolectar el último de los poderes que necesitamos para la última, para completar la misión, que era lo que yo le había dicho en el video pasado. A esto le va bien la bomba, también por su onda expansiva, ¿no? Así que vamos a liquidar a todos estos pibes. De paso nos ponemos a practicar un poco el salto, porque no le logro agarrar bien el tiempo. Y ahí va bien, pero acá como que a veces me choco no sé si es el bracito que choca o la cabeza, pero es como que es un salto bastante peculiar el de Mega Man. Bueno, ahí no le atino a la corona. Vamos a usar mejor vamos a ir utilizando estos poderes que todavía no lo hemos probado. Este es el fuego, que se ve que tiene una especie de escudo protector aparte del rayo que lanza. Y en esta parte, acuérdense que venían estos personajes que te tiran electricidad si uno deja que se vayan como desplegando esos visores, ¿no? Esas especies de ojos. Entonces, antes que hagan esa tipo transformación, hay que dispararles. Acá está mi amigo los bloques estos intermitentes, que la primera vez que vine me pasó exactamente lo mismo que me pasó ahora, y caemos en picada. Hay que usar el oído ahí, como le digo siempre, para que no nos caigamos. Cuando nos mantenemos mucho tiempo en ese bloque y no logramos saltar rápido, desaparece y perder la estabilidad, y Mega Man se va para el lado donde vos tenías pensado saltar, ¿no? Así que bueno, vamos a probar de nuevo. Estamos escuchando, ¿ves? Ahí apareció y me tiró para el otro costado. Ahora sí, vamos trepando la escalera. Y acá tenemos que esperar un tiempo
para que aparezca esta especie también de pasarela intermitente. Acá tenemos la vida. No me hace falta tanto, pero quiero ir probando el salto. A ver si puedo salir de acá. Y no pude. No pude, pero tenía que intentarlo. Igual, por suerte, tenemos acá un checkpoint. Y acá hay que concentrarse un poco. Porque parece como que uno lo hace muy fácil, ¿no? Pero lleva también su práctica. Todo en este juego es práctica, error y práctica. Este juego es la primera vez desde hace tantos años que no lo juego y nunca llegué a esta distancia tampoco. Yo me acuerdo que cuando era chico me frustraba este juego. Especialmente me frustraba mucho por ese tema del salto y de que los enemigos se respameaban cada rato, reaparecían constantemente y yo quería matarlos a todos, o quizás quería farmear, en ese tiempo no sabía, pero recolectar cura y todo eso, me terminaban matando 2x3 todo el tiempo. Ahí está el arma que nos hace falta, el último poder, por eso vinimos a esta pantalla también, para que la gente que no sabe o que no lo jugó nunca, para que sepa que sin este poder no se puede continuar. Y cuando pasamos por acá por primera vez, la única forma de agarrarlo es cuando derrotas al jefe de la electricidad o al jefe, al fortachón, ¿no? Pero le digo que es muy duro si nosotros queremos enfrentar a ese jefe con Mega Man, con los poderes tradicionales. Cada jefe tiene su punto débil y ahí la electricidad me pega y me tira hasta abajo. Y ahí este pibe aprovecha la corona esta con su sensor ahí que brilla en el medio, que cada vez que nos ponemos en su espacio se acelera y nos pega. Y ahora estamos rifados, nos pegan todos. Le va la electricidad. El tema es llegarlo hasta un punto de guardado. Acá el guardado es automático, obviamente. No es como los juegos de ahora que tenés para guardar el juego donde uno quiera, ¿no? Ahora vamos saltando un poquito más crack. Estamos a tope. Y este juego es épico, a mí me encanta. La dificultad es extremadamente difícil. Y como digo siempre, no vamos a poner el hielo acá, que le va joya pero hay que encontrarle el tiempo también justo, porque este enemigo hace varias clases de salto, hace un salto bajo, uno medio y uno alto. Lo ideal sería agarrarlo cuando está haciendo el salto alto, ¿no? Para que podamos pasar cómodamente. Porque en otros casos te pega y te saca te saca la mitad de la barra. Por ahí exagero un poco, pero este enemigo, si te vienen varios de estos enemigos, o si el mismo te pega 2 o 3 veces, te mata. Es más, te causa más daño que uno de los jefes de estos que vamos a ir a enfrentar ahora. Aunque no hace falta ser adivino tampoco para darse cuenta que este pibe me puede llegar a derrotar rápido, porque tengo muy poca vida. Ellos sacan entre 6, entre 4 y 6 barras, ¿no? de vida. Ahí me dio un golpe eléctrico y me volvió a derrotar. Ahora vamos a ir trepando. Tenemos que escuchar el momento en que suena la electricidad. Ahí tenemos que ir pasando, un segundo después pasamos.
porque es una caída inminente hasta abajo de todo, ¿no? Se nos pega. Y ahora, pibe, prepárate. Vamos a ponernos el arma que mejor le va. Vamos a ponernos el boomerang. En este caso creo que el boomerang le va a ir bien. Porque esta es en realidad la segunda vez que nos vamos a enfrentar con él. Ya lo habíamos derrotado. Y ahí con el boomerang le pega de frente y después le pega de espalda. Y le terminamos ganando. Y ahora sí podemos continuar. Y que se agarre ahora el doctor Willy, que se agarre de las paredes porque vamos a ir por él. Con esa cara de anciano inofensivo, ¿no? Buenito. Igual tiene pinta de gruñón. Ahí está. Pibe, vení. Hasta los ovnis le tienen miedo. Ahí hace ojito, dice, vamos a derrotarlo a Mega Man, vamos a ponerle trampas por todos lados y que sea derrotado. Acá están estos pibes que son los que digo, miren la altura que toma cuando lo agarramos bien en el tercer salto. Hay salto bajo, hay salto alto, incluso salta mucho más alto de lo que ustedes vieron en la pantalla anterior. Pero esto hay veces, yo lo he probado y hay veces que te hace salto bajo hasta que te acorrala y uno se vuelve para atrás y se refarmea el otro, vuelve y después te acorralan y se hacen un festín ahí entre los dos, te pisotean como si fueses una colilla de cigarro más o menos. Y acá también es el problema, es el salto para mí. Si yo tuviese ese timing de salto, podría agarrar esta píldora. Voy a intentar, pero creo que así practicando una sola vez pude agarrar esa píldora. Acá cuando Mega Man se transforma cambia de poder y estamos en unas escaleras, también se cae por un momento. La electricidad también rompe estos bloques, eso era lo que le estaba comentando en el pasado. Este es el poder que es el arma que hemos utilizado, hemos obtenido en la pantalla de la electricidad, ¿no? Que es muy útil para los sectores donde no vamos a llegar a estos pibes, le vamos a dar con los rayos comunes. Son bastante fastidiosos los pibes. Ahora nos ponemos el del fortachón, el traje naranja que levanta con un brazo, levanta todo y también hace daño si hay enemigos cerca, hace bastante daño ese poder. Y acá viene este misil que es infinito también, tenemos que tenerle paciencia y siempre dispararle a distancia, ¿no? Y acá casi me caigo, hay que tener cuidado con esas espinas porque no te dan chance, te tocan y te matan de una. Acá están estos enemigos, ahí me dispara doble ese pibe. Que según como uno lo agarre, ¿no? Ahora en este momento está muy alto, entonces tenemos que estar acá esquivando golpes, rayos. Bueno, ahí me lo comí por tarambana nomás a ese, pero hay que tener paciencia. Ahí me dispara de nuevo doble y este pibe, el otro, me atina un golpe y me hace caer a las espinas. Estos enemigos son muy troll porque siempre hacen lo mismo. Suben hasta una distancia alta donde no llega nuestro salto y tenemos que estar esperando. Ahora vamos a bajar cuando disparen ahí y tenemos que tener muy en cuenta de que no nos vuelva a pasar lo de hace un ratito, ¿no? Que nos atinó el golpe. Cuidado las espinas de arriba ahí. Vamos a poner el poder de la pistola, que este es el lugar donde lo íbamos a precisar sí o sí. Si llegamos a este lugar y no tenemos este poder, no podemos subir, no podemos pasar esta parte.
ahí vamos haciendo unos caminos. Y ahora agárrense los calzones porque este es el líder, para mí es el más poderoso, el más difícil de todo el juego. He practicado muchísimo este jefe, pero vamos a ver ahora qué tal nos va. Hay que, y justo parece a propósito, pero contra este líder hay que tener el salto bien afinado. Ahí me pegó y encontré este truco de ponerme atrás de él cuando le pegamos el golpe, esquivamos 2 o 3 y cuando nos pega usamos esa habilidad para quedarnos invisible. Dispara, él cuando abre el ojo dispara y nosotros le tenemos también que aprovechar y dispararle y nos quedamos atrás de él. Y lo importante para que salga esto es que ese rayo que él tira cuando abre el ojo que no nos golpee y siempre estar igualados en vida. Incluso nosotros tenemos que estar un golpe arriba porque sacamos lo mismo, nos hacemos la misma cantidad de daño. Si ven, estamos igualados de daño y ahí nos esquivamos como unos 15-20 golpes cuando nos protegemos atrás del espacio que él va dejando a medida que se va armando y desarmando diferentes. Ahí está un golpe y ahí lo logramos derrotar y miren, nos quedamos a un golpe también nosotros, y esa es la forma que yo he encontrado. Quizás ustedes jueguen de otra forma o le han agarrado el tema importante que es el salto, y la verdad que yo creo que haya muchas personas con esa habilidad, ¿no? De estar saltando todos los golpes y incluso subir un video de esto que ponga pasamos Mega Man todo el juego sin daño y esta parte la hagan como unos cracks. Pero bueno, yo ya les dije que yo no busco récord, no busco, lo que yo busco es divertirlo y que pasemos un momento lindo, agradable. Y estos pibes me están rodeando y se me cayó una píldora en el pozo, en la fosa. Y voy a intentar hacer esto un rato, a ver si me pueden dar una de las píldoras, ¿no? Ahí me dio una, pero siguen viniendo estos pibes, ahí me están lastimando, ahí me dan una vida, pero son muy insistentes estos enemigos. Con solo dar un paso para adelante o para atrás, ya cuando me doy cuenta tengo 8 al lado mío. Y encima no le agarro, no le logro agarrar bien el tiempo, porque estos tienen un tiempo. Ahí cuando bajan un poco, bueno, ahí por suerte podemos tener toda la vida. Vamos a avanzar, vamos a agarrar esa. Bueno, ahí nos caímos, era una trampa, un piso falso. Acá, bueno, volvemos a luchar con el del boomerang. Es bastante ágil este enemigo, es bastante saltarín. Y ahora le agarramos el tiempo. Cuando tira el boomerang es como que, bueno, ahí lo derrotamos muy bien, muy sólidos, no tuvimos casi daño. Y ahí están estos aparatos que a mí no me gustan porque disparan, bueno, este dispara como 4 lugares diferentes. Acá hay otro, vamos a omitirlo porque si me quedo a pelear con él, acá pasa lo mismo. Bueno, acá viene el de electricidad. A él que le iba mejor era el boomerang. Creo que era el boomerang, así que vamos a ponerlo. Ahí ya se comió el primero. Bueno, estamos igualados. Nos pegamos 2 cada uno. Y me hizo bastante daño. Y a esto le sumamos que nosotros tenemos que estar pasando unas se puede decir mini pantallas. Y estas tipo bombas que se van como abriendo, tienen una puntería impresionante
me están haciendo perfect. Creo que explotaron 4 y las 4 me atinaron, me pegaron, ¿no? Me hicieron daño. Acá están los amigos estos, los ojos. A este le iba bien. Vamos a probar el fuego, pero yo creo que a este le va a ir mejor la electricidad, que dispara para abajo también. Estamos a 2 puntos. Voy a tratar de llegar lo máximo posible en este recorrido. Ahí hay 3. Le seguimos dando. Ahí cargamos un poco la habilidad, ¿no? Acá tenemos 3 enemigos más. Y acá si nos dejan algún premio grande. Ellos cuando están así abajo de una escalera perdemos el premio. Tenemos que ponernos abajo de la escalera para poder obtenerlo. Nos descargamos un poco, pero no nos da nada. Necesitaríamos vida. Y acá doy un paso en falso y este ojo me termina dañando. Por suerte para mí en este caso, que tenemos un checkpoint. Ahora sí vamos a ir con la electricidad y va a tope contra estos enemigos. Ahí hay 2 y nos van llenando la barra. Ahora me dan... Este juego es muy troll también, si se dieron cuenta. Yo tengo la vida a tope y ahora me da una de esas píldoras grandes para rellenar bastante la vida. Y hoy cuando estaba a 2 puntos no me vino nada. Estos son los que me mataron recién. Vamos a esperar que ese ojo y esa máquina deje de disparar. Hay que calcularle, bueno, hay que calcularle el disparo, pero acá hay música de jefe. Ahí nos posicionan en un lugar y están como experimentando con Mega Man en este caso. Y hay un pibe que tiene la misma ropa que nosotros. Debe ser Mega Man también, debe ser un clon, calculo. Este es el clon nuestro. Uy, pero está refumado, está duro. Le hacemos muy poco daño. Pero es como me da la sensación como que nos imita. Nosotros saltamos y él salta. Nosotros disparamos y él también lo hace. Y mientras que lo tengamos ahí está como que lo dejamos ahí en el clavado, no está en el rincón. Está ligando, está cobrando pero mal. Y ahí lo derrotamos. Suerte que lo agarramos ahí el tiempo, ¿no? Le agarramos el timing y no nos logró hacer tanto daño. Pero yo creo que vieron que al principio yo tenía la electricidad y él también tenía el traje de la electricidad. Entonces saqué en deducción que si yo elegía cualquier otra poder potente, no vamos a usar la electricidad. Este es mi poder favorito entre todos. Bueno, todos son buenos, pero este es el que más me está rindiendo hasta ahora. Lo que le iba diciendo, ese Mega Man, el clon, se iba como obteniendo los mismos poderes nuestros. Entonces si yo me ponía por ejemplo el de la electricidad, que saca mucho más daño que el Mega Man original, nos hubiese ganado, calculo que nos hubiese ganado rápido por el daño que nos podría llegar a ocasionar. Vamos a ponernos ahora el original, ¿no? El por defecto. Ahí vienen unos pingüinos a tope, nosotros también estamos a tope. Hacemos como una barra ahí de seguridad. Ahora nos acerca otro enemigo, así que vamos tranqui. Ahí vienen estos misiles que hacen esa onda expansiva. Está bien que no aceleremos tanto el paso porque nos estaría atinando el golpe. Eso nos vino joya. Ahora estamos con la vida llena. Estamos pasando por este acceso. Vamos bien. Y acá llegamos contra otro líder. Se le carga la barra de vida. Y para este líder no sé qué clase de líder es todavía. Ahí veo unos ladrillos.
Eso nos puede servir para nuestro personaje, el fortachón, ¿no? Que yo le digo que hace bastante daño. Igual vamos a ver la forma de que se mueve este enemigo. Hasta ahora estoy viendo que nos hace bastante daño. Estamos a un golpe. Vamos a cambiar ahora de personaje. Vamos a usar este y no le vamos a dar chance a que esté saliendo. Le hacemos un daño importante. Y ahí le damos el último ladrillazo en toda su cara. Y logramos avanzar, logramos vencerlo. Ahí nos da la puntuación, pero ya les digo, yo no me baso en récord en esta clase de juegos. Me gusta disfrutar la historia, me gusta que sea desafiante como este juego, que es muy desafiante. A medida que vamos avanzando también yo mismo me doy cuenta de cómo le agarré el tiempo a los enemigos, cómo uno ya sabe qué clase de poder tiene que utilizar. Acá vamos a usar el boomerang porque están estos pibes que son muy molestos, pero el boomerang le va bien. Vamos a ver si nos dejan algo de cura también, por si acaso. A veces, como los premios son aleatorios, a veces te dan cura cuando no la necesitas, y a veces te dan vidas, a veces no te dan nada. Esas píldoras redonditas son solamente para la puntuación, pero si es por eso te pueden dar vida también haciendo mucha puntuación, pero acá no vale mucho la pena tener tampoco tantas vidas, porque si te cuesta pasar mucho este juego, ahí nos teletransportamos. Y acá está el jefe de la bomba. El de la bomba, creo que el de la electricidad era el que le iba bien. Vamos a probar el del fuego. El del fuego no lo probamos casi con ningún jefe, y este nos vino bien, que se puso a saltar ahí. Le agarramos el tiempo. Ahora vamos a ponernos el hielo, porque acá viene el de fuego, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la última vez que nos enfrentamos. Vamos a acercarnos y vamos a hostigarlo. Nos hizo bastante daño. Y ahora yo creo que podemos ponernos la electricidad. Ahora viene el de agua. El de agua le hace mucho daño el de la electricidad, pero si nos pega una o dos veces nos pueden derrotar. Acá está la mole, el fortachón, y ya nos deja 2 puntos. Vamos a ir tirando las bombas, tenemos que esquivar. Ahí saltamos, ahí se come uno, hasta un golpe saltamos. Ay, pero ese sí que fue milagroso esa, porque pensé que como él te traba, cada vez que él se sienta te va trabando, ¿no? Se sienta, digo, es como que hace ese pisotón, te deja ahí flipando en el piso. Pero bueno, estamos acá, no tenemos descanso. Ahí viene el platillo volador, el plato volador, y tiene la barra de vida. Vamos a darle, le hace bastante daño el del fuego, así que vamos a seguir utilizando el del fuego, que es un caño. Vamos a ver cómo están nuestras habilidades. Sí, vamos a cargar el de boomerang, que es el que más uso le dimos, que también yo informándome un poco, ¿no? en este juego, me informé y sé que tiene 2 fases este enemigo, así que vamos a utilizar el fuego, que le fue muy bien, porque le disparamos y más el protector que tenemos le hace mucho daño. Y ahora vamos con la segunda fase, que ahora te dispara y nosotros le disparamos y él contraataca. Tenemos que tratar de que no nos esté atinando los golpes. Ahí vamos bien. Ahí estamos tirándole los boomerang. Estamos bastante parejos.
está comiendo como un campeón. Nos pega algunos golpes, pero bueno, ahí le dimos el golpe final. Ahí cae, pidiendo clemencia porque lo hemos derrotado. No pudo con todo lo que nos mandó, todos los ejércitos de robots, todas las alimañas que nos han mandado para derrotarnos. No fue suficiente para que Mega Man se dé por vencido. Y ahora nada, resumiendo un poco, le voy diciendo que estoy muy satisfecho, muy contento de haber pasado este juego. Era algo pendiente que lo tuve desde siempre. Ojalá que valoren mucho el esfuerzo y también a este gran juego de Nintendo NES que es muy entretenido y muy difícil también. Y nada, esa es la segunda parte. Y si les va gustando las historias de Mega Man, también las voy a ir descubriendo yo de a poco. Y bueno, sin más, espero que me regalen un like por el esfuerzo, por lo bien que la estamos pasando. Y les mando muchos saludos, mis respetos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Chau chau.